Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué vinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero pedirles un momento de su atención aquí al frente. Voy a tratar de ser lo más breve que se pueda en el pensamiento esta noche. Les pido su atención, hermanos, por favor. Yo sé que el deseo de nosotros como creyentes o como iglesia es que la gente allá afuera, la gente, los incrédulos, hermanos, lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. Oigan, yo personalmente, yo como no quisiera que todo mundo, hermanos, abrieran su corazón y recibieran a Cristo como su personal Salvador. Y de esa manera ellos vivieran una vida honesta, una vida, hermanos, una vida piadosa delante del Señor. Y seguramente también, óigalo bien, seguramente también usted como creyente o como hijo de Dios, seguramente también usted desea eso. ¿Sí o no? O usted no quisiera, usted no anhela que la gente conocieran a Cristo. Al menos yo en lo personal sí. Yo quisiera, hermanos, que todo este estado de Oregon cayeran postrado a los pies de Cristo y que reconocieran que hay un Salvador, que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Sí o no, hermano? Amén. Eso, por esa, oigan aquí, por esa misma razón, por eso nosotros predicamos. Pero el detalle aquí es que no solamente hay que predicar a los que todavía no conocen al Señor, sino que también hay que predicar a los que ya son creyentes, los que ya son evangélicos. Fíjense bien aquí, hermanos, el pecado no solamente está allá afuera, sino que también, no sé si usted va a decir amén o no, pero la palabra me respalda, sino que también el pecado está dentro de la iglesia. Hermanos, así como lo oye, el pecado está dentro de la iglesia. Y así como nosotros señalamos a los pecadores allá afuera, señalamos el pecado que, hermanos, en el cual los hombres, las mujeres allá afuera viven, de igual manera también, hermanos, el pecado que hay dentro de la iglesia, hay que, hermanos, contrarrestarlo. Hay que señalarlo, hermano. Porque cuando, hermanos, el pecado dentro de la iglesia causa división, hermanos, en cuanto a lo que es la obra del Señor.
Cuando hay pecado dentro de la iglesia se estanca, la obra de Dios se detiene. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, el mismo pecado hace a que la presencia de Dios no se derrame. El mismo pecado hace a que el Espíritu Santo no se mueva. Hagamos lo que hagamos. Hermanos, hagamos lo que hagamos. No importa lo que tengamos que hacer como iglesia. Pero, hermanos, mientras que el pecado esté dentro de la iglesia, la presencia de Dios estará ausente siempre. Pero cuando el pecado, hermanos, se confronta y la gente, hablando los que ya son creyentes, y los creyentes se santifican, los creyentes, hermanos, viven honestamente delante de Dios, transparentemente delante de Dios, hermanos, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo se estará moviendo como lluvia que cae del cielo sobre la iglesia. Amén, hermanos. Porque fíjense que la equivocación más grande que hay hoy en la actualidad es que entre más gritamos, creemos de que más se va a derramar la presencia de Dios. Entre más saltamos, entre más brincamos, creemos, hermanos, de que el Espíritu Santo más se va a mover. No, es una equivocación. Es una equivocación. Hermanos, no es eso lo que va, hermanos, a hacer a que la presencia de Dios se derrame. Si queremos realmente ver, hermanos, la mano de Dios sobre nuestras vidas, si queremos, hermanos, realmente vivir una experiencia genuina con Dios y con su Espíritu Santo, necesitamos vivir una vida santa, hermanos, delante de la presencia divina de ese Cristo glorioso que fue crucificado en la cruz del Calvario. No sé si dicen amén esta noche. Amén, hermanos. Les pregunto algo. ¿Ustedes creen que, mire, hermano, ¿ustedes creen que hay pecado dentro de las iglesias? Dentro de esta y dentro de las demás. Y es, hermano, que a veces me pongo a pensar, a lo mejor hay gentes que piensan que los que están en la iglesia, lo único que les falta son las alas. La gente piensa que todos los que van a una iglesia como esta, todos son santitos, angelitos. Pero lo que no saben es que, hermano, mira, hay que ser realista, que en la iglesia también hombres conocedores de la palabra, mujeres conocedores de la palabra, hermanos, a veces viven en pecado. Amén. ¿Quién era Ananías? Les pregunto. ¿Quién era Zafira? Hermanas, ¿quién era Zafira? ¿Una mujer ignorante de la palabra? ¿Quién era Zafira? ¿Una mujer que no conocía la palabra, sí o no? Le pregunto, ¿quién era Zafira? ¿Una mujer que nunca ha ido a una iglesia? ¿Que no conoce la Biblia? Zafira era una mujer conocedora de la palabra. ¿Quién era Ananías? Hermanos, Ananías era un ignorante de las Escrituras. Era un hombre de Dios. Conocía la Biblia. Conocía las Escrituras. Y el pecado más grande que cometieron estos hombres, esta pareja que conocían la palabra, es el pecado de la mentira. Y de eso vamos a hablar hoy. La mentira es un pecado. Amén, ¿entendió? La mentira es un pecado. Y es el pecado que abunda más en la actualidad. Amén, que abunda más. Los hijos mienten a sus padres. Amén. Mienten a la escuela. Los adultos mienten a sus patrones. A veces nosotros como creyentes hay creyentes que mienten a Dios. Es un pecado. La mentira es un pecado. Y eso fue el pecado más grave que cometió Ananías y Zafira. Pero toda mentira tiene su consecuencia. Uno dice, es una mentira, ¿cómo dice? Una mentira piadosa. ¿Qué mentira piadosa?
mentira, sea pequeña o grande, es un pecado. Y aunque usted no diga amén, pero la mentira, muy pequeño sea, va a salir a luz. A mí siempre me da risa cuando hablo de esto, porque a veces veo muchachos mintiendo, muchachas mintiendo, adultos mintiendo. Uno dice, hermano, ¿qué hay de esto? No es cierto, dice, la gente inventa y al rato sale a la luz todo. O sea, hermano, mire, la gente miente y no les cuesta mentir. Pero ¿por qué la gente miente? Porque temen de ser confrontados. Y dice, es una mentira chiquita, dice, es una mentira piadosa, dice. Pero toda mentira, sea pequeño o grande, es un pecado. Amén. Si usted ha mentido a su esposa, usted tiene que reconciliarse hoy. Si usted ha mentido a su marido, tiene que reconciliarse hoy. Si usted ha mentido en su trabajo, usted se va a reconciliar hoy. Porque si no, por causa de usted, la obra de Dios no va a avanzar. Si usted ha mentido a la iglesia, al pastor, a quien sea, mire, le voy a pedir de favor, mire, hoy no importa quién es usted, sea un diácono, sea un músico, quien sea, si usted ha mentido, no le dé vergüenza, deje su saco allí, su corbata, y hoy venga y arrodíllese delante de la presencia de Dios y pídale perdón a Dios. Porque con uno que miente, la gloria de Dios se va a detener. Veamos la historia de Ananías y qué pasó con él después. Hermanos, estamos aquí. Dicen amén. Dice el verso número 1. Estamos, hermanos, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Oiga, ¿y qué dice? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Escuchen aquí, por favor, atiendan. ¿Qué entienden ustedes ahí? Hermanos, ¿qué entienden? Pónganse a pensar conmigo, ayúdenme a pensar qué provecho podemos sacar en esto de la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué piensa usted ahí? No dijo la verdad. Escuchen aquí, mire, hermano, oiga, en aquel entonces, en el tiempo de la iglesia primitiva, en aquel entonces no había cristianos pobres, económicamente hablando. En aquel entonces toda la gente eran prosperadas, tenían dinero, tenían hasta 2 casas, tenían hasta 3 propiedades, 4 propiedades, eran gente prosperadas. Amén. Hermanos, miren, en aquel entonces todo el mundo tenía. Y oigan, escuchen, y en aquel entonces cuando había una necesidad en la iglesia, venían los hermanos y vendían una propiedad y aportaban todo el dinero a la iglesia. En aquel entonces, mire, hermano, oiga, por eso en aquel entonces no sé si recogían ofrenda en los cultos o solamente aportaban los diezmos, porque, mire, hermano, había en abundancia, no faltaba nada, dice. Imagínense, hermano, cualquier hermano, miembro de la iglesia, vendía una propiedad y aportaba el dinero. Amén. O sea, no había necesidad, todo el mundo aportaba. Es como que, por ejemplo, es como que usted tuviera ahorita 2 automóviles, 3 carros. Y cuando se dice hay una necesidad en la iglesia, usted viene y dice, mire, hermano, voy a vender un carrito, uno de los que tengo, y voy a aportar $10,000 para la obra, hermano. Hermano, yo tengo 2 propiedades, hermano, voy a vender una y ese dinero de esta lo voy a dar para la obra de Dios. Eso, así actuaban los creyentes en aquel entonces. Ese tipo de corazón tenían ellos, que eran dadivosos, generosos. Óigalo bien, escuchen, que los creyentes en aquel entonces, ellos nunca dejaron que la obra de Dios sufriera económicamente. No, ellos daban. Ellos cuando miraban la necesidad de la obra, allí iban y aportaban. Actualmente, dígale a la gente, mire, hermano, no tenemos para la renta. Hay algunos que dicen, ¿qué? No escucho, no oigo. Hermanos, no tenemos para esto. Ya estoy cansado de tanto dinero. Pero es que el pastor está diciendo la verdad que no hay. En aquel entonces no era así. En aquel entonces la gente daban. Los que eran bendecidos por Dios aportaban. Llegaban y daban. Aquí están, hermanos, Dios me ha bendecido. Aquí está, y aportaban. Pero el detalle es que Ananías era un hombre prosperado, bendecido también. Pero el detalle aquí, escuchen, el detalle es que Ananías se enfermó.
se le metió la idea de que él, dando dinero a la iglesia, le iban a aplaudir a él y le iban a dar un reconocimiento. Entonces viene Ananías y se sienta con Zafira, su esposa, y comenzaron a dialogar, a platicar, y comenzaron a hablar. ¿Sabe qué? Le dice Ananías a Zafira, ¿sabe qué, mija? Vamos a vender una propiedad y le vamos a dar el dinero a la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si vendemos este terrenito y llevamos el dinero a la iglesia para que ocupen para la obra? ¿Qué dijo Zafira? Ella dijo, sí, hagámoslo. Se pusieron de acuerdo, vendieron la propiedad. Pero después que vendieron la propiedad, ¿qué pasó después? ¿Sabe qué? Imagínense, hermanos, un ejemplo. Vendieron la propiedad en $400,000, por ejemplo. Cuando vieron el paquete de billetes, hermano, el principio de todos los males es el amor a la mujer, al dinero. Hermano, cuando uno ve los paquetones, hermano, hasta se le brilla los ojos a uno. Sí, uno dice, hoy sí me fue bien. Pero en ese momento se olvida de Dios. Hermano, hay gente que son así, se alegra más cuando ven el dinero, pero cuando están en la presencia de Dios no se alegra. Cuando uno, hermano, debe decir, hoy sí Dios me habló, hoy sí Dios me tocó, estoy súper feliz porque hoy sentí la presencia de Dios. Que tu gozo, que tu alegría sea la presencia de Dios, no el dinero. Pero a veces, hermano, yo no digo que es malo tener dinero, es bueno. Pero fíjense bien, cuando ellos vieron la cantidad del dinero, dijo Ananías dijo, no, le vamos a dar pero una parte nomás. Es como esa gente que, mire, hermano, esa gente que ganan 500, por ejemplo, a la quincena, y saben que de 500 ¿cuántos deben de dar de 10? ¿Cuántos tienen que dar de 10? 50. ¿Pero qué hacen? Primero agarran su cheque y van a cambiar y dicen, no, hoy me voy a comprar tal cosa, hoy voy a ir a tal restaurante, hoy voy a gastarlo uno, y al final dice, solo me sobra $10. El hermano va a hablar de los diezmos, hoy le voy a llevar estos 10 pesitos para que no diga nada. Y cuando dice, hermano, ¿cuántos quieren diezmar? Levanta su mano, agarra su sobre y mete $10 allí. Dios me va a bendecir. Dios no te va a bendecir porque estás mintiendo, porque no es eso lo que tienes que dar al Señor. No es eso lo que tienes que dar al Señor. Hermanos, allá en mi país yo conozco gentes, hermanos, que al mes diezman, así como lo oye. Se puede decir de 10,000 a 20,000 quetzales mes. Y hay algunos que diezman más todavía. Hay personas que diezman hasta 35,000 quetzales quizás al mes. Pero a esa gente no le cuesta dar porque saben que ese es el deber de ellos, de dar esa cantidad para Dios. Pero dice, no, dice, si Dios sabe, yo conozco personas, bueno, ¿para qué voy a decir personas? Hermanos de esta iglesia. Amén, para hacerles un poco más claro. Yo conozco hermanos que me dicen a mí, a veces dice, hermano, me dice, es que este mes tuve necesidad, hermano, es que mi familia, ¿qué le puedo decir yo? Yo también tengo necesidad. Pero ¿usted cree que Dios acepta esa excusa? No lo acepta. Porque mire, hermano, irrevocables son los llamamientos de Dios o las promesas de Dios. Y no podemos contrarrestar la verdad de Dios, hermano, no se puede. Lo que Dios ha escrito en su palabra, uno tiene que respetar. Pero uno es así, uno cuando ve dice, no le voy a dar a Dios, no, es que no me alcanza y no te va a alcanzar nunca. Oiga lo que te voy a decir, nunca te va a alcanzar si no aprendas a dar a Dios lo que a Dios le corresponde. Jamás te va a alcanzar. Todo el tiempo tu dinero vas a meter en un saco de este largo y va a salir en el hoyo, saco roto, ahí va a salir todo, porque no aprendes a dar a Dios lo que es de Dios. Hermano, yo le voy a decir una cosa, nosotros como creyentes, aún a nuestros hijos tenemos que enseñarles que ofrenden. Sus niños que usted deja en la escuela dominical, déle sus ofrendas. Dígale, mi hijo, ofrende. El punto que voy es este. Entonces cuando, mire hermano, vean, cuando Ananías ve el dinero, y dijo, no, aquí no le voy a dar todo. Solamente entregó
una parte. Amén. ¿Actuó bien o actuó mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Actuó bien o actuó mal? ¿Y ustedes están actuando bien o están actuando mal? ¿Ah? Por lo menos alguien ahí dijo mal. Por lo menos somos sinceros. Pero no solamente reconocer, sino ahora de aquí en adelante hay que remediar esa situación, hermano, antes de que se muera. Amén. Porque, mire, hermano, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hermano Rubén, por ejemplo, si usted no cumple con su compromiso con Dios, tal vez exactamente usted no se va a morir físicamente, Dios no lo va a matar, pero Dios va a tratar con usted de otra manera. ¿Sabe cómo Dios puede tratar con usted? Usted no le da los diezmos al Señor y el día de mañana, ¿qué pasa? Le ponen un ticket de $500, ahí va todo su dinero. Y usted no se va a quejar. No, sí, hay gente que, hermano, les cuesta dar un quinto para el Señor, pero de repente le para la policía $800 de ticket y ahí están llorando y todavía no entienden que Dios les está hablando. Amén. O de repente, mire, hermano, ¡pum!, se enfermó el niño y llegó un bill de $2,000. Dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y todavía no entiende que Dios está hablando, que esos $2,000 es una deuda de un año para Dios. O va a entender o no va a entender nunca. Dios está hablando y no quiere entender. Hermanos, es que Dios habla porque nos ama. Es que la verdad, hermanos amados, con Dios no podemos mentir. Él es un Dios santo y 3 veces santo. Y hermanos, uno tiene que respetar a Él y a su palabra. Entonces, vamos a seguir. Dice el verso 2, dice que trajo el precio de la heredad, sabiendo también su mujer. Oiga, eran los dos, se hablaban entre los dos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solo una parte, solo una parte. No trajeron todo, se quedaron con una parte y entregaron otra parte. Escuchen aquí, hermanos, escuchen. Pero si Ananías entregó una parte y se quedó con otra parte, ¿ustedes creen que Ananías supo administrar bien la parte que se quedó con él? No, él no supo, porque la Biblia dice, estando contigo no lo pudiste retener. Porque la otra parte que se quedó con él no lo supo administrar. Es decir, en este caso, por ejemplo, usted ni da a Dios lo que a Dios le corresponde, ni tampoco usted sabe administrar lo que quedó en su mano. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? Usted no le da a Dios y entra dinero y usted no sabe dónde está invirtiendo. Y no se da cuenta que ya tiene usted 60 años y hasta la fecha no tiene tan siquiera un quinto ahorrado. Y así va a pasar y va a llegar a los 90 años. Y nada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que le robamos a Dios. Entonces tampoco no aprendemos a manejar lo que queda en nuestras manos. ¿Me explico, hermanos? Ahora, vamos al verso 4. ¿Estamos aquí todos? El verso 3, estamos. ¿Qué dice el verso 3? Y dijo Pedro, oiga, ¿quién era Pedro? Pedro era un apóstol del Señor, un hombre de Dios. En aquel entonces Pedro era un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo y había recibido autoridad de parte de Dios para restaurar, pero también para condenar, hermanos, delante de Dios cualquier tipo de pecado. Amén. Se lo digo, hermano, un verdadero hombre de Dios, Dios le da autoridad para señalar el pecado y decirle las verdades a la gente. Lo que a la gente no le gusta, pero hermanos, el hombre de Dios tiene autoridad de juzgar, de señalar y decir a la gente lo que Dios quiere que se diga. Dice que entra Pedro, dice el verso 3. Y dijo Pedro, el hombre de Dios, Ananías, le dijo Pedro. Mire, porque esa frase está allí, Ananías, o sea, le llamó. Cuando Ananías escuchó la voz de Pedro, Ananías se ha de haber puesto en acción. ¿Qué? Viene la pregunta de Pedro. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Pedro a Ananías? ¿Qué dijo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad.
Escuchen, la gente dice, ¿qué? Yo como creyente, que Satanás está dentro de mi corazón. Yo como creyente que Satanás está en mí. Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás hiciera morada en tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás entró allí? Eran creyentes, eran hijos de Dios, pero Satanás se le metió, dice, en el corazón. Hermanos, la importancia de cuidar el corazón. Oiga, la importancia de cuidarlo de adentro. A veces nosotros nos cuidamos más afuera. Nos echamos un montón de cosas encima. Nos arreglamos, pero no cuidamos lo de adentro. Hay mucha gente, hermano, que se preocupa más por lo de afuera. Sí, mujeres, hombres, hermano, que se cuidan tanto este pellejo, ¿no? 2 veces al día se meten en el espejo, que no se le pega nada aquí. Que no se le pega tan siquiera una espina, hermano, sino ya están allí, hermano, haciendo sus cosas. Pero la pregunta es esta: ¿cómo está el corazón? ¿Qué tienes adentro? Veámoslo, dígame, ¿cómo está tu alma, tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tu corazón brilla delante de Dios? ¿No hay mentiras en tu corazón? ¿No has mentido a nadie? ¿Vives en santidad? ¿Hay honestidad en tu corazón? Hermano, la apariencia sale sobrando, pero a lo que Dios le interesa es el corazón, el alma, la parte interna, hermano. Dicen amén, hermano. Entonces viene Pedro, le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? El diablo se le metió. Se le metió. Dice, permitiste que Satanás entrara a tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Qué dice? Y sustrajeses del precio de la heredad. Hermano, la mentira es un pecado. Es un pecado. Ananías mintió no a la iglesia, no al pastor. Ananías mintió al Espíritu Santo. Amén, hermano. Cuando usted miente, usted no me está mintiendo a mí. Despreocúpese. No se preocupe por mí. Si usted me está mintiendo a mí, yo no le puedo hacer nada, pero Dios sí. Amén. Hermanos, yo creo que como creyente, como hijos de Dios, debemos de ser honestos, hermanos. Honestos. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Hermanos, la mentira es un pecado. Cuando se te pregunte algo a ti, diga sí o no. Pero no estés mintiendo. No permitas que Satanás domine tu corazón. Hermanos, mire, el Espíritu Santo es Dios. Oigan, y la Biblia dice que horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Estamos aquí. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Pero también Dios consume. Es fuego que consume. Amén, hermano. Hay gentes que dicen, no, hermano, yo le voy a contar esto, pero no se le diga a nadie, hermano. Es porque saben que es una mentira. Saben que es una mentira. Dice, yo, hermano, mire, me contaron esto y fíjense que yo me di cuenta de esto. Mire, hermano, pero no se lo diga a nadie. Va. Si es una mentira, hay que mantenerlo ahí oculto. Pero si es una verdad, hay que divulgar. Hay que sacarlo a flote. Ahora, si, hermano, si no lo saca a flote, tarde que temprano Dios lo va a sacar a luz. Porque la mentira, hermano, sale a lucir tarde que temprano. Y aquí, óigalo, Dios, mire, hermano, Dios no necesita que usted llegue, vaya y le diga a él, Señor, fíjese que fulano lo vi en el trabajo, estaba hablando malas palabras, estaba allí con su compañero de trabajo haciendo esto y esto. Dios no necesita eso porque Él nos conoce. Él nos conoce, hermano. Por eso, mire, hermana, despreocúpese. Si su familia le miente, deja en la mano de Dios. Dios conoce todo. Entonces dice que llegaron. Hermanos, estamos en el verso número 5. Ananías mintió a Dios. Verso 5 dice:
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Amén. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. ¿Qué pasó con Ananías? Hermanos, ¿qué pasó con Ananías? ¿Están entendiendo la palabra? ¿Qué pasó con él? Él se murió. ¿Y por qué se murió él? Porque mintió. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Escuchó? La paga del pecado es la muerte. Mire, note conmigo, es palabra de Dios. Ananías se murió por mentiroso. Y no lo mataron con un cuchillo, ni lo mataron a golpe. ¿Cómo se murió él? La misma presencia de Dios le doblegó y lo mató. Dios mismo. Yo creo que ni Pedro ni tuvo necesidad de levantar la mano. Pedro no tuvo necesidad ni tomar un palo y matarlo. No, Dios mismo. Has mentido, has robado, has dicho mentiras, no has sido sincero, no has sido sincero, has mentido todo el tiempo. Así es que la paga de tu mentira es la muerte. Y mira, cayó al suelo y pegó 2 estirones y quedó puro esqueleto. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Pero Dios trabajó de esta manera con un hombre que conocía la palabra. Dios trabajó de esta manera con un hombre que ya conocía la palabra. Hermanos amados, como creyente, no mienta, no mienta, no mienta, no mienta, sea sincero, no mienta. Amén. Vino un muchacho hace unos meses atrás. Sí, yo soy así, usted sabe cómo soy yo. Me dice, mire hermano, yo le traigo una amiga y yo quiero que me lo aconseje. Pero yo estaba sentado y yo en ese momento rápidamente el Espíritu Santo me hizo ver a mí que no son amigos, son más que amigos. Pero él siempre decía es mi amiga. Pero el Espíritu Santo, Dios sigue mostrándome que no son solamente amigos, son amantes. Y yo, mi hermano, y yo dije, a ver si un día me dice que son amantes o que son. Esa es mi amiga. Pero después salió a luz que no son amigos, son amantes. ¿Pero qué pasó? No le voy a decir qué pasó con él. Ahorita no está aquí. Pero por mentir. Imagínense llegar a mentir delante de un ministro, ¿no? Llegar a mentir delante de Dios y con un ministro. Mentir al anciano de la iglesia, mentir al pastor. Ay Dios, le puede caer un rayo del cielo. Dios le puede consumir. No es que el hombre, hermano, sea grande, como dice, yo no temo al hombre, dice la gente. Yo temo a Dios. Está bien. Por lo menos témale a Dios. Pero se le ha olvidado que también el hombre ha sido levantado por Dios. Amén. ¿Que acaso usted no ha leído la Biblia? Que la Biblia dice que Dios a sus ángeles lo hace espíritu, dice. Pero a sus siervos, a sus pastores, a sus ministros, lo hace llama de fuego. Eso le dice la palabra. Entonces, pero aún así todavía la gente tiene, hermano, como que tienen el plante de mentir. No se puede, hermano. Miren lo que pasó con Ananías, se murió él. Todo pecado tiene consecuencias. Atiendan aquí, hermano, yo le voy a decir algo. Y lo triste aquí es, hermana, lo que usted está haciendo hoy, probablemente no va a ser usted, no solamente va a ser usted la que va a cosechar las consecuencias. Y lo triste es que tus hijos pueden cosechar las consecuencias de tus actos. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes que están aquí, mire, lo que usted puede hacer hoy, si son cosas buenas, tus hijos van a cosechar las consecuencias, que es bendición. Pero si son cosas malas, probablemente tus hijos, tu familia, tu hogar cosecharán las consecuencias de tus actos. Y se lo voy a comprobar a la luz de la palabra. Usted debería de pensar eso. Porque a veces, mire hermano, si usted miente con el gobierno, sus hijos pueden pagar las consecuencias el día de mañana. Mire hermano, usted no puede mentir con la ley. Si usted miente con la ley, usted puede pagar las consecuencias del día de mañana. Si usted miente en su trabajo, usted pagará las consecuencias del día de mañana. Y las consecuencias es que le pueden quitar el trabajo para toda la vida. Yo conozco personas, hermanos, que viven mintiendo todo el tiempo. Mintiendo todo el tiempo.
Como aquella mujer. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús a la mujer samaritana? ¿Ah? ¿Qué le dijo el Señor? Ve y tráeme tu marido, le dijo el Señor. ¿Qué dijo ella? Señor, ahorita voy y lo voy a traer. Él está en casa. ¿Qué dijo ella? Yo, marido. Yo nunca me he metido con hombres. ¿Y qué le dijo el Señor? Has dicho la verdad. Pero fíjese que lo que yo sé es que, ¿qué dijo? 5 maridos has tenido, más el que tienes ahora, son 6. Y tú eres una mujer experta en eso. Mire, el Señor le sacó, mire, el trapo al sol. Se lo puso así, mire, ¿por qué dice que no tienes marido? Yo conozco mujeres que le dicen a la ley que no tienen marido y tienen 5 hijos. Y el marido vive con ellos en la casa. Mujer que dice, mire, Señor, yo soy una mujer soltera. Dice, yo no tengo marido, dice. Y el marido duerme con ella. Y ya tienen como 5 hijos. Yo no sé si me estoy metiendo en problema con usted, pero esa es la verdad. La mentira es un pecado, hermano. O que usted diga, ¿sabe qué? Yo no tengo, yo conozco hombres, hermano, que andan, hermano, diciendo, yo no tengo esposa. Soy un solterito. No se preocupe. Yo estuve casado, pero ya me abandonó la señora. Mintiendo cuando realmente la pobre mujer está en la casa cuidando a los hijos, lavando la ropa de ese mentiroso. Dice, hermano, o igual la mujer dice en el trabajo, ¿sabe qué? Dice, yo no tengo marido, dice, coqueteando hombres en el trabajo. No tengo marido, cuando sabe que también el pobre hombre está trabajando para traer el pan a la casa. Hermanos, si creen de que todo eso, hermanos, la mentira no construye el hogar, no construye la familia, sino que la mentira, hermanos, destruye el hogar, destruye la familia. La mentira es un pecado, hermanos, que tenemos que contrarrestar del todo, hermanos. Si usted quiere ver la mano de Dios en su hogar, no miente. Si usted quiere ver la mano de Dios, hermanos, en la vida de sus hijos, no miente. Si queremos, hermanos, ver bendición aquí en esta iglesia, los servidores, para comenzar, no mienten. Los diáconos no mienten. Las diaconisas no mienten. Los músicos no mienten. Seamos sinceros, seamos transparentes, seamos honestos. Y de esa manera, por eso, hermano, Josué le dijo al pueblo, santificaos, le dijo Josué, porque el día de mañana Dios hará maravillas. Si después de este mensaje cada uno de nosotros nos santifiquemos y dejamos, hermanos, a un lado lo que está estorbando nuestra vida espiritual, hermanos, en cuestión de un mes vamos a ver la grandeza y el poder de Dios aquí en este lugar. Dios va a obrar. Dios va a obrar, hermano. Entonces, ahora, ¿por qué les digo eso? Porque note conmigo el verso donde estamos, verso 6. ¿Se murió Ananías, sí o no? ¿Qué dice el verso 6? Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. ¿Quiénes eran esos jóvenes? Hermanos, oigan, escuchen. Dios, hermanos, pudo haber dejado a Ananías tirado allí y que se lo coman los gusanos y que se pudra allí. Pero todavía Dios, hermanos, esos jóvenes puedan ser ángeles, puedan ser diáconos, servidores que estaban allí, que dice que estaban allí, todavía tuvieron misericordia, levantaron al difunto, 2 en los pies y 2 en las manos, y abrieron un hoyo y se lo metieron allí, y ahí quedó el pobre Ananías, sin caja, nada, con la ropa que llevaba, ahí lo sepultaron. Metes ahí, punto, se murió. Así murió el pobre, por mentiroso, falso. Pero ¿qué pasó después? Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no, dice, no sabiendo lo que había acontecido. ¿Cuántas horas había pasado? Había pasado 3 horas. Oiga, Ananías se había muerto y después de allí llegó la señora. Allí iba la esposa. La esposa iba entrando. Ya habían pasado 3 horas y la esposa iba entrando, como que sin nada había pasado. Pero
viene Pedro y le hace las preguntas. Mire, hermano, estamos aquí. Mire las preguntas que hizo Pedro a Zafira. Ahora le toca a Zafira. Ya le enfrentaron a Ananías, ahora le toca el turno a Zafira. Escuchen. Si su esposo miente, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted también va a mentir? ¿O qué piensa hacer? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Los hombres tienen temor. El esposo tiene temor a su esposa. La esposa tiene temor a su esposo. El esposo mintió. Ella dice, lo piensa, la mujer lo piensa 100 veces. ¿Le digo al pastor o no le digo al pastor? No le voy a decir, es mi esposo. Me va a pegar. Yo le felicito a esas mujeres que en alguna ocasión me han buscado a mí y han venido a poner quejas de sus maridos. Y de una manera u otra yo he citado a los varones y decir, hermanos, sentémonos porque tenemos algo que hablar. Y los hombres se ponen allí, ¿qué me va a decir el pastor? Y de repente llego y le digo, ¿sabe qué? La hermana ha venido a hablar conmigo, pero gracias sean dadas a Dios, porque muchos de esos hombres siempre han sido humildes y han aceptado sus errores. Sí, yo conozco hombres, hermano, que cuando la mujer viene, mire, hermano, pastor, mi esposo ha hecho esto y esto, ¿qué hago? Ayúdenme. Yo le digo a las hermanas, mire, vamos a hablar con él. Ah, pero es muy enojado, se va a enojar más conmigo. No se preocupe. Y yo le felicito porque me ha buscado. Y no pasa nada. Cuando me siento con los varones, dice, sí, hermano pastor, yo he tenido la culpa, ayúdenme. Y a veces delante de mí el varón le dice a la hembra, gracias, mija, porque has buscado al pastor, has buscado ayuda, gracias. Como qué bonito, hermano, se arreglan las cosas. Y esos hombres, Dios los va a bendecir, hermano. Porque, pero también, más que todo, esas mujeres Dios las va a bendecir porque son mujeres que no se están siendo cómplices de lo que su marido está haciendo. Amén. Usted, mire, ame a su esposo, pero si usted ve que su esposo se está volviendo mundano, que en lugar de venir a la iglesia se está yendo a la cantina, está yendo a un salón de baile, mire, no esté tapando ese pecado. Usted confronta, le diga, bueno, ¿qué te pasa? Y yo sé que no le va a gustar, se le va a parar los pelos y le va a gritar a usted, pero no, mire, hermana, no le tenga miedo. Si es por causa del evangelio, mire, Dios va a salir a la defensa suya. Y dígale usted a ese hombre, ¿sabe qué? Usted se está enfriando, dígale, usted ya no busca de Dios, usted ya no se congrega como antes, usted ya no es el mismo. ¿Qué le pasa? Dígale, se va a enojar, pero dele, no sea cómplice de ese acomodamiento espiritual. Igual usted también, hermano, métele ahí, háblele a su esposa, dígale, mire, usted ya no es la misma. Pero no, hay hombres que no dicen nada. Saben que la mujer ya se está muriendo espiritualmente hablando, ya no dicen nada. Y un día van a entregar cuenta delante de Dios. Amén, van a dar cuenta delante de Dios. Y si esa mujer se pierde, hermano, para siempre, el hombre va a ser el culpable delante de Dios. Pero el punto aquí es que entra Zafira y viene Pedro, le dice, hermano, verso 8, ya voy a terminar casi, un momento más, dice verso 8. Entonces Pedro le dijo, ahora la pregunta es para Zafira, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿Qué dijo ella? Ella dijo, sí, en tanto. Verso 9. Y Pedro le dijo a Zafira, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. La doña Zafira, me imagino, hermano, que se puso helada. Le dieron la noticia que Ananías se murió. Y le dijeron a Zafira, ¿sabe qué? En la puerta están los muchachos que ya sepultaron a tu marido, ahora te toca. Miren pues, ahora la esposa está cosechando las consecuencias de lo que Ananías también hizo. Por eso dije hace ratito, hermanos, mire, lo que usted haga, la mentira, la falsedad, el pecado, el día de mañana no vaya a ser que tu esposa sea la que coseche las consecuencias, o tus hijos. Usted tiene que pensarlo bien, lo que uno siembra, eso uno va a cosechar. Amén, hermano. Por eso es tan importante que nosotros seamos transparentes, honestos delante del Señor, si es que queremos el bien para nuestra familia, para nuestro hogar.
A veces, tal vez ahorita uno dice todo está bien, aquí no pasa nada, pero el tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a decir. Por eso, mire, hermano, hay personas, hermano, que están tan arrepentidos ahora, hermano, de lo que está pasando en el hogar, todo. ¿Pero por qué? Porque cuando sembraron, hermano, no reaccionaron, no pensaron, ahora están arrepentidos. Pero nosotros no podemos tener excusa porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Dios nos da su palabra. Y si de reaccionar se trata, hay que reaccionar. Si remediar algunas cosas se trata, hay que remediar. La mentira es un pecado. Amén, la mentira es un pecado. La mentira, hermano, tiene consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Dice que doña Zafira, al instante, dice el verso 10, ella cayó a los pies de él y expiró. Un estirón nomás y se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Allí sí que cumplió ahí ese dicho de los mundanos que dice que lo metieron en la misma tumba. Ya ve que usted sabe, se ríe. En la misma tumba metieron a la señora y al señor. Abrazaditos quedaron ahí los dos. Muertos. ¿Quieren que les diga algo? Es verdad. Yo sé. Nosotros como creyentes, oiga, la vida de nosotros como creyentes, cuando uno se muere, es porque es el tiempo del Señor. Dicen amén. Es porque es el tiempo de Dios. Hermano, cuando uno está bien delante de Dios y de repente uno se muere cuando uno tiene 20 años, 30 años, 50, porque es el tiempo de Dios. Pero en el caso de un impío, un incrédulo, a veces, hermano, Dios se lo lleva porque ya el Señor está cansado por tanta maldad. Mejor hay que mandarlo ya al lugar donde le toca. Porque a veces, mire, hermano, estos se murieron por el pecado que estaban cometiendo. ¿Entiende? Imagínense, hermano, por ejemplo, un borracho. Hay borrachos, hermanos, que ellos no se mueren porque Dios se los quiere llevar ya, sino de tanto alcohol ellos mismos se matan. Es decir, que por el pecado que practica, se colgó en un poste y se mató solo. ¿Hasta dónde el pecado está llegando? Pero mire, hermano, el pecado, la mentira tiene consecuencias. Por eso usted que está aquí, así como Ananías y Zafira, que conocían la palabra, mintieron, no caigámonos, no caigamos en ese error. No mintamos al Señor, hermano. No mienta a nadie. ¿Qué dice Efesios? ¿Alguna vez usted ha leído Efesios capítulo 4, verso 25? Esa porción dice: despojaos de toda mentira, no mintáis los unos a los otros. No mientan a su prójimo. No mienta a su familia, a su hogar. No mienta. La verdad es la verdad. La mentira no triunfa. Lo que triunfa es la verdad. Cuando, mire, aquí en esta iglesia, cuando un hermano viene a pedirme un consejo, por ejemplo, hay hermanos que vienen, me dice, hermano, fíjese que, ¿qué consejo me dan? Hace 20 años, 15 años, fíjese que yo tuve un problema con la ley y ahora ya pasaron 15 años y quiero arreglar esta situación. ¿Qué consejo me da? ¿Qué le digo a la ley? ¿Sabe qué le digo a los hermanos? Yo siempre les digo, diga la verdad, porque la verdad triunfa. Amén. ¿Sí o no? Imagínense, yo he puesto un ejemplo siempre. Yo me acuerdo, no lo voy a detallar siempre, pero nunca se me olvida, ¿verdad? Que se acuerda, hay hermanos aquí que tienen situaciones, hermano. Yo me acuerdo creo que un hermano fue. Dice, ¿qué hago, hermano? Vaya, preséntese, hermano. Y el hermano se presentó. Hermano, ya tenía 15 años de esconderse de la ley, o hasta 20 años. Y me dice, hermano, pero me van a llevar a la cárcel. Sí, te van a llevar, pero el siguiente día te van a sacar. O por lo menos 3 días. Pero por lo menos, mire, 3 días ahí en que te andes escondiendo unos 20 años más. Pero yo no sé si ustedes han escuchado el testimonio del hermano Manuel Azúcar, que fue un hermano, un expandillero del este de Los Ángeles, California, que fue un hombre malo, malísimo, y tenía gran récord con la ley. Dice que cuando él se convirtió a Cristo, él se presentó. Y él dijo, yo soy fulano, ustedes me andan buscando, aquí estoy. Se presentó a la ley. Dice que, bueno, no sé si lo metieron en la cárcel, pero la cosa es de que, y comenzó el proceso. Pero el día del juicio, lo dejaron libre de toda culpa. ¿Pero por qué? Porque ya era un hombre nacido de nuevo. Solo acuérdense de Saulo de Tarso. Era malo,
Pero cuando Cristo se reveló a la vida de él, llegó a ser una nueva criatura para la gloria de Dios. Tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Dele ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Dice el Señor en su palabra, tus pecados te son perdonados. Y dice la palabra que el Señor tomó nuestros pecados y lo lanzó hasta la más profunda de la mar, y que dice que jamás Él se acordará de ese pecado. Y que dice que nuestros pecados, aunque hayan sido como el color de la sangre, aunque hayan sido, hermano, como, hermano, mire, negra, pero dice que cuando uno viene a los pies de Cristo, a través de la sangre del Cordero del Hijo de Dios, nuestros pecados serán, hermano, emblanquecidas como blanca lana. Gloria a Dios. Entonces la verdad triunfa. Yo se le voy a decir una cosa, hermano. Si usted va a pedir un consejo para que yo mienta con usted, yo no. Yo le voy a dar el consejo. Mire, hermano, diga la verdad. Yo me acuerdo de un caso, no me acuerdo quién fue, pero vino un hermano también, me dijo, hermano, fíjese que tengo una corte, ¿qué voy a decir? Me dijo. Y le dije, diga así y así. Yo soy fulano, reconozco que fallé, violé la ley, pero yo lo hice por ignorancia. Ahora yo quiero arreglar esa situación. Aquí estoy, búsquenme. Así dígale al juez, le dije yo. El hermano como que apuntó eso. Y dice que llegó delante del juez y dijo, señor juez, yo soy fulano. Yo fui el que hice tal cosa, pero ahora me convertí a Cristo. Dice que dijo, soy un nuevo. Y yo aquí estoy, búsqueme. Yo quiero allí que usted me diga qué me va a tocar. Dice el hermano que el juez se quedó solo mirando a él. Y al final el juez le dijo, no hay problema, solamente haga tantas horas de trabajo a la comunidad y todo será borrado. Y el hermano me llamó, pastor, me dijo, todo quedó limpio. Porque, hermano, mire, Dios respalda la verdad. Las leyes terrenales son instituciones que han sido establecidas por Dios y que uno tiene que respetarlo. Entonces, hermano, mire, hermano, el que anda con la verdad no tiene temor alguna, pero el que anda con mentira se va a andar escondiendo todo el tiempo. Y se conoce la persona que miente, le da vergüenza. Cuando uno, como ministro, uno se acerca a alguien y ese alguien está mintiendo, todo el tiempo agacha la cabeza, no tiene el valor de ver la cara de un ministro. Sí, le da pena, le da vergüenza, porque a lo mejor vive en pecado, a lo mejor robó, a lo mejor hizo algo malo. Pero ¿por qué no da la cara? Porque anda mal, porque algo está escondiendo. Pero el hombre, hermanos, que está bien delante de Dios, hermano, no tema nada. Él vive feliz, tiene paz, tiene reposo, duerme bien, porque sabe, hermanos, que ha arreglado cuenta delante del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Toda mentira viene del diablo. Contrarrestamos toda mentira. Amén. Contrarrestamos toda mentira, hermano. Toda mentira contrarrestamos. Los jóvenes no mienten, por favor. Los adultos no mienten, por favor. No digan falsedad. Si le dicen, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Mire, si usted sabe que ha fallado a Dios y usted ha caído en el pecado, ¿por qué no dice, hermano, la verdad, fallé? Ya no siento ganas de congregarme porque pequé. ¿Por qué usted tiene que decir, es que mi trabajo, hermano, es que la niña, hermano, es que la familia, hermano? ¿Por qué uno tiene que mentir eso? Si uno sabe, hermano, cómo está uno por dentro, uno sabe que ya no puede, uno sabe que ya no tiene fuerza como antes, uno sabe, hermano, que ya no tiene deseo como antes, uno va decayendo. Entonces, este es el momento de ser sincero con Dios. De lo contrario, la mentira tiene consecuencias. Póngase de pie un momento, voy a orar por